Entonces, ¿cuál es el afán del Ministerio Público por leer las 3.000 y pico de páginas que tiene cada acusación? Porque entonces se le va a caer el proceso. Es adrede que se está haciendo. No, lo que pasa es que eso es lo que dice la ley. Por eso uno de los comentarios que hace Participación Ciudadana es queriendo supeditar a la voluntad del tribunal la lectura íntegra de la acusación, como si eso fuera una decisión, como un acto volitivo del tribunal de, bueno, si yo quiero sí, si yo quiero no, no. Eso es lo que dice la ley. Si nosotros queremos dejar de hacer eso, que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo, señores, es ridículo a veces tú sentarte 3, 4, 5 días a oír a alguien leer algo que ya tú leíste y que ya tú te preparaste y que ya tú depositaste incidente. No, y hay que ver, Francisco, cómo se lee eso. O sea, es como una cosa de muchachos, de niños chiquitos, porque fiscales se rotan la lectura y lo leen de carretilla. A veces hasta atropellan, a veces hasta ni se entiende. Yo que transmito casi todas las audiencias de ese y de la mayoría de los casos, pero sobre todo el caso Medusa. Y entonces se paran y empiezan. Pero es sin parar, porque van contra el reloj, van contra el tiempo. Entonces tú dices, ¿qué lógica tiene esto? Bueno, te lo obliga el código que usted tiene que leer la acusación completa o limitarte a, como tú decías, leer de qué tú lo acusas y eso cómo va de acuerdo al código para que no, robo con a mano armada y esto es tipificado en el código con tal y es así como lo que estamos viendo ahora. Exactamente, y esa discusión que se ha tenido en los últimos años, porque tanto el Ministerio Público como los abogados defensores han tenido esa discusión en varios casos, incluso hay una sentencia del magistrado Amaury, que ahora no me acuerdo en cuál de los casos fue, que se quería evitar la lectura y el magistrado lo ordenó, dijo, no, hay que leer. En esos casos se quiere ahora, Participación Ciudadana sugiere ahora, que los tribunales tomen control, entre comillas, de esa forma de leer la acusación, sugiriendo que no se haga. Y ese es un problema que como muchas personas de la comunidad jurídica advertían, no depende ni de la decisión del magistrado Luis Henry Molina, tampoco del Consejo del Poder Judicial, mucho menos del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que ya ahí sería que un legislador modifique la ley. Y para eso tiene que crear un anteproyecto, volverlo proyecto, depositarlo, venderlo, lograr que coja tracción, que se promulgue y luego de eso pudiéramos tener la solución a eso. Sin embargo... Pero eso es con los casos nuevos porque la ley no es retroactiva, o sea, no se puede explicar toda esa, todo lo que tú argumentas que es válido y es correcto y debería de ser así, pero entonces como quiera los casos de corrupción que están ahora mismo en el tribunal seguirían con lo normal, con la vieja ley. 100%. Yo incluso normalmente no acostumbro a opinar sobre ese tipo de temas porque yo eso no lo veo ni como un tema jurídico, eso yo lo veo algo como más social y político. Sin embargo, como hay temas procesales que se pretenden machucar en esa decisión, bueno, en esa carta, y que también al depositársele al presidente de la Suprema, ya digamos que le da una formalidad que necesariamente no podemos dejar pasar de alto, es importante que uno con argumentos técnicos entienda, primero porque es inviable, segundo, sí, hay cosas que se deben mejorar. Yo le pongo un ejemplo, el punto 2 o 3 de la carta. Me parece que era lo de la habilitación de espacios, el tiempo. Los tribunales están cargados de casos sin el caso famoso. Cuando tú vas a conocer el caso Medusa, eso es un tribunal que le regaló un día a ese caso, a cotilla de tener otros días sobrecargados de trabajo. Entonces, nosotros necesitamos una reforma del Poder Judicial y de la labor jurisdiccional que trasciende el tema político y de este tipo de casos de corrupción que Participación Ciudadana quiere, a la que Participación Ciudadana alude, que no se debe tampoco meter en una carretilla de esta forma. Incluso el Poder Judicial tiene años trabajando reformas integrales que a mi parecer son geniales, como por ejemplo con la ley de medios digitales, que al final van a surtir un efecto de descongestionar la judicatura. Sin embargo, este tipo de comunicaciones, de cartas, yo pienso que forma de ejercer presión transversal dentro del Poder Judicial, lo que buscan es, de una forma, yo diría que inteligente, desconocer derechos que nosotros primero son indudables e incontrovertibles. O sea, nadie está poniendo en duda que lo que se dice en las críticas a esa carta es así. Y segundo, de una forma bien sutil, yo diría que entre comillas apodera
al magistrado, al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura de solicitudes formales que hacen en esa carta, que yo entiendo no deben ser respondidas, porque no me parece que son solicitudes viables en el sentido formal de la palabra, pero que al ser ya publicitadas en diferentes medios, si ustedes se dan cuenta, Participación lo publica en su página y luego también hay notas de prensa que se difunden, yo pienso que es importante porque los jueces al final son personas y las personas, si bien tienen un rol social como el del juez, necesitan que la misma sociedad los apoye, porque esos son los mismos jueces que luego de que ordenen, entre comillas, que se cumpla la ley, dígase que se lea, por ejemplo, la acusación íntegra, quieren venir a acabarlo. Entonces, la labor de la sociedad como veedora de que las cosas se hagan como se deben hacer, juega a favor y en contra de este tipo de situaciones. Sí es verdad que la lectura íntegra de la acusación parecería ser innecesaria. Yo mismo a veces duro 2, 3, 4 audiencias que me quiero morir del sueño, porque lamentablemente hay que esperar que se cumpla con ese ritual. Pero ¿qué yo puedo hacer? Quejarme, llevar picadera y un celular con mucha carga, porque al final del día... Dormir, que fue lo que dijo la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que ahí lo que se iba era a dormir y a... Y es verdad, señores, don Roberto, por ejemplo, cuando pasa esas audiencias, uno se entra a ver qué está pasando. El 95% de las veces no está pasando nada fabuloso que valga la pena uno sentarse a verlo. Pero es por eso, porque ese ritual, que es lamentablemente parte de la normativa procesal penal, y que yo estoy de acuerdo debe ser revisada y modificada, no eliminada, revisada y modificada, solamente puede ser variada cuando todas las partes se ponen de acuerdo. Por ejemplo, si yo tengo un proceso y yo soy un imputado y el Ministerio Público me dice, magistrado, quisiéramos ver si el licenciado Francisco está de acuerdo en que demos por leída la acusación, yo le digo que sí, ahí, porque todos nos pusimos de acuerdo, el juez la da por leída. Pero si hay un imputado de 100 que dice que no, ya por ese imputado hay que leerla. Entonces, las reglas de derecho están para todos los casos. Lamentablemente, hay cosas que no hacen sentido. Hay leyes que no hacen sentido. El Código Civil, en un 30%, probablemente no haga sentido. Pero eso es lo que tenemos. La solución es legislativa y tenemos que enfocarnos en eso, porque este tipo de mecanismos de presión pervierten la administración de justicia desde los casos famosos. Pero esos casos famosos algún día se acaban. Y los casos pequeños, el día a día, lo que todos los días nosotros los abogados tenemos que ir a defender, son los que sufren, porque entonces los jueces se ven a veces sutilmente seducidos a tomar en cuenta esos criterios que ya han sido generados en casos famosos, no porque sean famosos, sino porque son criterios normalmente que llegan a la Suprema y allá se filtran y se solidifican. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que comportarnos de una manera objetiva, independientemente de que algo haga sentido, hay que respetar la ley y no podemos permitir tampoco que en la prensa, como a veces lamentablemente tiende a suceder, se vendan la aplicación del derecho como si fuera algo malo. Es decir, oponerse a lo que dice Participación Ciudadana no te hace un villano. Cuando la ley dice lo que dice, incluso... El razonamiento en contrario sería que pretenderían aplicar la ley sin que haya sido declarada inconstitucional o haya sido modificada o eliminada, es quizás un razonamiento un poco necio, pero está dentro del rango de lo que es la libertad de expresión y por eso estamos haciendo esto. Ellos dicen algo, la gente opina, se escuchan toda la campana y al final se aplica la ley, que es lo que se tiene que aplicar, pero se toma partida de que, por ejemplo, yo sí creo que hay denuncias que deben ser tomadas en cuenta para una eventual reforma. Ahora, para precisar, yo después voy a hacer un comentarito a propósito de eso, pero quiero precisar algo en torno, ya hemos visto por dónde comenzó la preocupación, Caso Tucano, se extingue, termina el caso, bueno, por todo el razonamiento que hizo el juez, etcétera. Y eso llama la atención al resto de los casos. El más preocupante, el que más preocupa a muchos es el caso Medusa, porque se está leyendo de manera íntegra el expediente acusatorio que tiene 3.000 y tantas
páginas. Ya se aumentó, se decidió aumentar 2 horas más los 2 días de audiencia que tiene este caso, que creo que es miércoles y viernes o algo por el estilo, ahora no recuerdo, o martes y jueves, pero se le aumentaron 2 horas más al tiempo que había para ir leyendo esto. Mi pregunta, Francisco, si llega, como dice el código, que el tiempo límite en los casos declarados complejos, como es el caso Medusa, son 4 años para conocer el caso, o sea, viéndolo así, limpio de polvo y paja, sin postergar ¿cómo se llama? Aplazar una audiencia, 4 años. Póngale 4 años y 3 meses y contabilizamos no sé qué cosa. Si llegado ese tiempo no se han terminado de leer las 3,000 y pico de páginas, porque todavía no hemos llegado al juicio de verdad. O sea, se está leyendo esto para después ver si el juez dice que hay argumentos suficientes y pruebas suficientes para ir a conocer el caso, etcétera. Si a los 4 años no se ha terminado de leer las 3,000 y pico de páginas, ¿qué pasa? Yo le voy a dar obviamente mi forma de ver el tema, porque cada abogado y cada juez pudiera tener una interpretación distinta, pero no solamente la lectura de la acusación, sino, por ejemplo, la presentación de las pruebas, que cuando son 15,000 pruebas, también eso es algo que va a tomar muchísimo tiempo. Es parte del cómputo max del proceso. O sea, si yo duro 2 años y medio leyendo obviamente eso no va a pasar, pero si yo duro 2 años y medio leyendo la acusación y después 3 años presentando mis pruebas, evidentemente ese proceso va a tener un problema. Porque cuando tú vayas a computar el plazo máximo de duración del proceso, y te des cuenta que ese plazo fue violado, si yo fuera juez, y obviamente partiendo de un proceso que sencillamente haya sucedido eso sin incidentes ni ningún tipo de solicitud adicional, es muy probable que yo fallaría diciendo, bueno, el plazo máximo del proceso se violó en contra de los imputados fulano y fulano, porque es que esa garantía lo que le dice a ese ciudadano es, mira, cuando a ti te enjuician, tú no puedes durar más de X tiempo, para bien o para mal. Y el proceso que en 5, 6, 7 años no te haya podido condenar o no, y no sea por tu culpa, porque lo que se busca es no victimizar a esa persona. Claro. Puede ser ya que el destripador, don Roberto, que esté siendo juzgado ahí, si el sistema de justicia, entre comillas, le falló, en el sentido literal, no jurídico de la palabra, al momento de conocer su caso, y duró 7 años, lo que dice la ley es, ese ciudadano no puede durar 7, 8 años sentado en un banquillo sin poder trabajar, sin poder pedir una certificación de no antecedentes penales, quizás sin poder viajar, quizás perdiendo su fuente de ingresos. O sea, no podemos permitir eso. Entonces, el legislador que legisla para la generalidad, lo que dice es, mira, estas son las reglas del proceso. Ahora, cuando esto pase, la consecuencia es esta. Puede ser ya que el destripador, y eso es lo que dice la ley, que el juez la aplique, no lo hace un mal juez, todo lo contrario, lo hace un juez valiente. Y que él se beneficia de eso, tampoco lo hace un litigante maquiavélico.